El cacao, fruto de Dios, dador de vida y energía, tiene historias, viajes por el mundo y travesías en el pueblo carmelitano. El cacao es un fruto de origen amazónico, proveniente de nuestro nativo bosque tropical, conquistado por nuestros ancestros, por el mundo y degustado entre fronteras. También hace parte de la canasta familiar de nuestros hogares y ha alimentado toda la tradición. Chocolatico de la casa humilde, chocolatico de la casona, chocolatico de la tienda, chocolate para todo el mundo, chocolate popular. El chocolate, como se le conoce a su fase productiva, tiene unos cuantos procesos para poder servirse a la mesa. Y desde el Carmen de Apicalá les contamos cómo se elabora chocolate artesanal. Desde la región andina central, en el municipio de Carmen de Apicalá, al oriente del Tolima, se elabora el chocolate artesanal en función de consumo familiar. Nos encontramos aquí con María Teresa de Jesús Núñez, quien nos va a hablar un poco de la historia del cacao, de cómo es el proceso y cómo ella a través de su historia ha elaborado este proceso artesanal para su familia. Bueno, pues el cacao se coge, se deja 3 días en pila para que suelte la miel. Luego se tiende a secar a lo que ya está seco, que ya lo coge uno y traquea ya. Entonces ya está para echar al tiesto y tostar y pelar y moler. ¿Hace cuánto tiempo aprendió a hacer cacao? Pues hace mucho tiempo, porque tengo 93 años, por ahí como por ahí de unos 20 años, y yo aprendí mirando a mi madrina, que ella tostaba cacao y molía, y yo estaba allá metida. ¿Le ayudo, madrina? ¿Y ese cacao que ustedes fabrican es para consumo de la familia o ustedes venden ese cacao artesanal? No, yo nunca llegué a vender cacao así ya preparado. Era para la familia, para darle a los hijos, los sobrinos y tomar uno. Digamos, ¿a qué ciudades? ¿A Bogotá? ¿Ibagué? Sí, yo le daba a las de Bogotá, le daba a la ya que tengo en Girardot y aquí les repartía por ahí a las vecinas más allegadas, por ahí cuando fueran 2 bolitas para kilo. Y así. Como primer proceso tenemos la recolección del fruto. En la vereda de los Medios, a 10 minutos de la escuela, se realiza la elección de la mazorca y se desgrana la misma para obtener la fermentación adecuada y retirar los líquidos existentes. Para realizar este proceso es necesario tener los elementos básicos de un buen trabajador de la tierra. El segundo proceso consiste en el secado. Las altas temperaturas de nuestro municipio permiten que el proceso de secado sea parejo. Para ello, es necesario contar con una base, ya sea un toldo o superficie plana, que permita extender el cacao. Estando allí, el tiempo necesario para que éste seque es alrededor de 5 a 7 días, dependiendo de la temperatura y clima de nuestro ecosistema. Seguido de este, se da paso a la selección del fruto más óptimo y de calidad para el consumo. A esto se le conoce como despasillado, que básicamente consiste en excluir el fruto que se encuentre con daños. El tercer proceso involucra a todo el núcleo familiar. Su función general es tostar el grano durante 40 minutos a fuego bajo hasta que éste truene. Según María Teresa Núñez, la elaboración del cacao es un proceso dispendioso en el que hay que estar pendientes del fuego. Inmediatamente se tuesta el grano, este es pelado. Se necesitan varias manos para poder dar rienda suelta con el chocolate. ¿Cómo se sabe que el cacao ya está listo para pasar al siguiente proceso, que es la molienda y la despepitada? Cuando el granito ya está como negrito y se empieza como a inflar la cascarita, entonces ya uno sabe de que el cacao está
listo para sacar y empezar a pelar. Y antes de la tostada, ¿ustedes preseleccionan los mejores granos o simplemente hacen el procedimiento después de la tostada? No, se tuesta normal como está seco y se echa todo ahí. Ya pues uno al pelarlo se da cuenta si hay granos que no sirven, los que están ya muy quemados no se echan. El proceso a seguir es la molienda. Para ello se necesita fuerza y tenacidad, un buen molino de la cocina tradicional, aliños especiales para aromatizar y darle un sabor que solo conocerán quienes han tomado el chocolate hecho por Teresa. La idea de moler los granos ya tostados del cacao es para que suelten todos sus componentes grasos y permitan extraer al máximo su aroma. A la hora de moler hay que tener en cuenta la cantidad de granos que se echan por tanda para no atascar el molino y sobre todo una mano trabajadora que represente la constancia y la paciencia. La empastillada es el proceso final. Allí se mezclan los azúcares y el cacao. Se amasa y se prensa en forma ovalada de acuerdo al tamaño de la palma de la mano. Este amasado puede durar alrededor de 2 minutos por pastilla de chocolate, mientras se le da forma y textura sólida. Y algo muy importante, si chocolate usted va a empastillar, sus manos no podrá mojar. Ahora sí, a disfrutar. Al degustar del chocolate que tomamos en casa todas las mañanas, casi nunca nos preguntamos de dónde viene, quién lo elaboró o por qué simplemente tiene ese sabor. Muchas familias de nuestro país viven de productos artesanales, elaborados por ellos mismos, y el sacrificio que esto involucra llega hasta la mesa de nuestras casas, representados en amor para nuestras familias, con una expresión coloquial: oiga, échele algo a la barriga, mijo. ¿Se toma un chocolatico o así? No hace falta salir de la casa para saber que la cocina siempre ha sido popular, del pueblo, de las familias, y que la tradición oral que las acompaña merece tener un lugar de diálogo también en nuestra mesa.